Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, o bueno, no buenos días, porque a menos que estén del otro lado del mundo, quizás serán buenos días. Bienvenidos a Centro para la Vida Espiritual de Mérida. ¿Cómo están esta tarde, noche? Afirmo que están muy bien. Mi nombre es Mirna López Rivete, que yo soy la directora del Centro Mérida y les quiero dar la bienvenida a este espacio que justo hoy, bueno, siempre estamos aquí los miércoles, pero hoy es un espacio estamos en nuestro año de renovación, en donde estamos buscando nuevas cosas que ofrecer al centro y a partir de este mes decidimos hacer algo diferente. Este miércoles le damos inicio a este espacio que se titula Sabiduría aplicada, la práctica diaria. Y justo vamos a compartir esa sabiduría que viene de oradores muy especiales, cómo aplican los principios de ciencia de la mente en sus vidas. Y hoy tenemos una encantadora oradora que muchos las conocen, pero antes que la presente, quiero que preparemos el espacio para estar aquí en comunidad y esto lo vamos a hacer a través de una invocación por nuestra querida practicante María Morante. Si es que los invito a que cierren los ojos. Adelante, María. Buenas noches, gracias. Reconozco que solo hay una mente, una presencia y una vida que se expresa perfectamente en cada uno de nosotros. En esta verdad de unidad afirmo que este encuentro con la doctora Rebeca Piña es guiado por la sabiduría infinita. Declaro que el tema de hoy, la importancia de compartir historias en clase y plática, es una expresión divina que despierta en todos nosotros una inspiración completa y también nos inspira a ser más comprensivos y a una gran conexión entre todos. Cada historia narrada que se va a narrar aquí es una semilla de luz. Cada escucha atenta es un acto de amor. Y cada reflexión nos eleva a un mayor entendimiento de nosotros mismos y de los demás. Afirmo que las palabras de la doctora Rebeca Piña fluyen con claridad, dulzura y propósito, llegando al corazón que necesita recibirlas. Ahora salimos de este momento enriquecidos, fortalecidos y unidos en la certeza de que nuestras experiencias tienen poder para transformar. Y con mucha gratitud por este gran momento que vamos a tener, lo suelto y sé que así es. Amén. Hermoso, gracias María, gracias. Así es, así Bueno, es. pues muy bienvenidos y tenemos esta tarde pues unas cosas que creo yo que son muy importantes para todos nosotros porque vamos a hablar de la importancia de nuestras historias, el poder de nuestras historias. El objetivo es que, eh, pues, inspirarlos y equiparlos para integrar sus historias personales de sanación, de demostraciones, para compartirlas en sus clases, integrarlas en sus talleres, porque vamos a ver por qué es importante compartir nuestras historias, por qué es tan poderoso hacerlo. Y sabemos que, bueno, las historias en sí, pues se han usado en la Biblia para los, Jesús los usaba como enseñanza, las historias de los profetas también se usaban, las anécdotas y sobre todo las parábolas, las historias se usaban, pero en esta ocasión sabemos que las historias son muy poderosas y déjenme decirles, en esta convención de las Américas que acabamos de pasar, algunos de ustedes estaban ahí, tuvimos la oportunidad de ver, de escuchar historias, de compartir nuestras historias. Y creo que se logró muy hermosamente, porque primero declaramos que nuestro propósito era crear una amada comunidad en ese espacio, en esa semana, una comunidad verdaderamente que se sintiera como uno.
Entonces, al compartir, y entonces cada quien en parejas, pues se buscaron una pareja, compañero o alguien de al lado para compartir algo en lo personal. Nuestro propósito era colectivo era crear esa comunidad amada que permite sanar, que permite tanto. Y entonces se compartieron las historias al principio y al cerrar volvieron a compartir sus historias. Y el símbolo era el corazón, el amor, ¿verdad? La amada comunidad. Y pues los que están ahí presentes, los que estuvieron ahí presentes, ¿verdad? Pueden atestiguar que sí se logró ese objetivo. En ese espacio, en esos días, en ese tiempo, para la gran mayoría, después de todo ello, como más de 20 o 30 se apuntaron para regresar al año siguiente, porque sintieron, no porque fuera más lujoso o porque no, porque sintieron la amada comunidad, sintieron ese poder de estar juntos y de compartir, de ser escuchados. Muchos que no se habían sentido escuchados se sintieron. En fin, fue una cosa muy bonita, así que por eso ahora estoy declarando nuestro propósito para este taller es, pues, ver la importancia de cómo nuestras historias pueden cambiar a la gente. Em, Todos tenemos historias que son canales de inspiración y además evidencia viva de que el principio que declaramos funciona. Así que una de las cosas es que nuestras historias personales son auténticas porque vienen de nosotros mismos. Bueno, debemos tener el propósito de ser auténticas, no de embellecerlas en exceso. No importa, eso no es lo que importa, sino el valor que les da el que sean nuestras. Y una de las historias que más nos gusta, bueno, ya quiero saltar a eso, pero déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a explorar, este es el propósito y objetivo, cómo nuestras experiencias personales, sobre todo las de sanación, las manifestaciones también, pues en el mundo de los efectos, que la venta de la casa, el dinero que se necesitaba, todo eso, eso se convierten en enseñanzas vivas que fortalecen la fe y la práctica en otros. Entonces, ¿por qué si a nosotros tuvimos, todos tuvimos, y a mí me encanta, casi siempre que conozco a alguien nuevo, les digo, ¿y tú cómo llegaste a Ciencia de la Mente, no? Su primera historia. Y luego, y su primer milagro, es decir, demostración, le decimos aquí, su primer demostración. Y todo eso creo que nos hace, al mismo tiempo que nos da el permiso de acercarnos más, de conocernos, de permitir ser vulnerables se crea esa comunidad y también entre en sus clases, en sus alumnos, con sus grupos. Ustedes quieren crear ese ambiente. ¿Y qué más que contar su propia historia para inspirar a los otros? En mí funcionó. Todos. Entonces, aquí también vamos a ver una formita más o menos, un esqueletito de cómo hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo nuestras experiencias influyeron a otros. En Ernest Holmes nos dice muy claramente, es una de las citas más breves y más precisas que tiene. Dice, la prueba de nuestra enseñanza es la demostración en nuestras vidas. Por eso es tan poderoso. Eh, ¿Por qué compartirlas? Bueno, pues por conexión humana. La audiencia se identifica más con alguien a quien conocen y a quien conocen en un momento tan especial como en el momento en que hizo su primer milagrito o demostración, ¿verdad? Una de las cosas que ya lo atraen a uno más que nada es ese momento. En la Convención de las Américas, me acuerdo, y los que están ahí presentes, por ahí veo a Lupita a Rosita, y bueno, varias Lían que estaban ahí presentes, el collar de perlas, el collar de perlas. El doctor
John Waterhouse estaba dando su instrucción, es un erudito y todo lo que dice lo dice maravillosamente, como ustedes saben. Pero en ese momento contó una pequeña historia, traía puesto en un traje, iba a ser la noche de gala, pero los hombres no usan collares de perlas como este. Entonces, ahí, cuando él estaba dando su plática, tocó su collar y compartió la historia de ese collar, su historia personal. Su esposa murió hace un par de años y fue una pareja muy, muy, muy unida que creó juntos una gran iglesia en North Carolina. Ellos crearon todo, compraron, bueno, ellos y congregación, compraron un terreno bellísimo y había un camino que se llamaba, se llama, todavía existe todo, Science of Mind Way. Y en la dirección de su centro es Science of Mind Way 111. Me encanta. Entonces, son historias como esas, personales, que nos acercan. Yo no me acuerdo ni de qué habló. Bueno, habló de muchas cosas muy importantes e interesantes y tuve el honor también de platicar con él personalmente. Pero la historia del su collar, de ese recuerdo de su esposa, que ella lo usaba y era como su talismán, digamos, y entonces él para traer a su esposa junto a él, trae este collar. Así que se fijan, no importa qué tan importante era lo que estaba diciéndonos, en el momento de compartir una historia personal, ahí quedó nuestra memoria. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? Porque hablan al subconsciente. Las historias, no importa si te equivocas en el número o en el aquello, en los detalles, cuentan y conservan el corazón, la médula de lo que se quiere compartir. Eso se nota en las parábolas. Pero regresando a nuestra pequeña y gran forma de usar nuestras historias y de encontrarles el poder y de compartirlas. Es muy, muy unificador. Les aseguro que si hacen algo, con gusto les puedo pasar el formatito muy sencillo de este mini taller de 1 hora, que ustedes pueden hacer un par de horas si gustan y ver cómo se acercan a su gente, a sus estudiantes, a su grupo, a lo que sea, qué es lo que están haciendo en este momento. Así que bueno, porque conexión humana por una parte, por eso compartimos la historia, porque más, pues inspiración y prueba viviente, porque son testimonios de nuestras formas de decir que la ley funciona. Tengo yo también una historia que voy a contarles, mía, para que vean mis primeras historias. Fueron de lo más poderoso y simpáticas también. Entonces, qué otra cosa hace eso de contar historias? Memorias. Recordación, una historia que se recuerda mucho más que una definición. Me acuerdo que en un momento en la convención estábamos viendo la historia de una demostración en la vida de Pepe mientras estudiaba en Estados Unidos y cómo logró ir y una de sus pruebas era demostrar que podía ir a examinarse a esta parte creo que era Florida. Y total nos contó la historia de cómo pudo, y de hecho pudo pagar para él y para su esposa, para los dos eran, como conocen a Lida, era pues la mano fuerte de esa institución. Y ellos recuerdan esa historia de de sí mismo, de cómo lo lograron. Eso fue mucho más interesante que todo nos hizo un resumen de lo logrado año tras año, pero estuvo muy interesante, pero se prendió el foquito de la atención cuando habló de su historia, de cómo había logrado
pasar sus exámenes y lograr sus estudios. Él que estudió y empezó como unos 8 años antes que yo, y también pionero. Así que bueno, en fin, ya me alejé. Regresando otra vez a por qué compartir nuestras historias, es pues la apertura emocional, promueve la cercanía, crea confianza y abre la receptividad. Así que bueno, voy a dar un ejemplo breve de mi primera demostración. Aunque tuve varias muy importantes, creo que la primera que digamos, así, es totalmente casi nueva en esto. Yo padecía de de pequeñas gripes, pero fuertes, que me daban cada mes, y junto con mi menstruación, para hacerlo más agradable. Entonces, eh, el doctor Chen, a quien yo llegué por causas del destino, era practicante de ciencia de la mente también. Yo no sabía ni qué era eso, ni nada. Él más bien lo hacía, yo pensé que era algo era psicólogo también, que era algo de hipnosis o alguna cosa así, pero eran tratamientos espirituales mentales. Y el primero que tuve fue el que, y el más duradero, porque la mayoría de las personas de ustedes que aquí me conocen, y Lupita me conoce de hace muchísimos años también, es que me me deshice totalmente en mi vida de la creencia en los resfriados y que tenía yo que si me mojaba, que si esto, trabajé primero con esas creencias, pero jamás me ha vuelto a dar, toco madera, un resfriado pequeño de vez en cuando, pero una gripe o algo así que me tumbe en la cama, nunca. Y eso él lo reforzó con las afirmaciones y una de las cosas que él usaba es usar el sentido del gusto con las afirmaciones. Y me dijo, mira, tómate algo que simbolice para ti sanación cuando tienes un resfriado. Dije, ay, pues una rebanada de limón, decía yo. Y bueno, pues tómate eso y afirma que no, este resfriado no es eso de que porque me mojé me va a dar, no. Y nunca jamás me volvió a dar esas gripas fuertes que me solían dar. De esto ya hace más de casi 60 años, Dios mío, qué horror. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad, Lupita? Bueno, entonces, am, un ejemplo de cómo comparto una situación en el caso en que yo ya me di cuenta de más o menos de lo que estaba pasando, una de las demostraciones más serias que tuve ahí, mucho más que tenía que ver con mi salud, fue porque un resfriado dice uno, bueno, pues es un resfriado. No, pero este fue una úlcera sangrante que yo creo por exceso de lo que haya sido, resulta que me tenía yo con mucho dolor, y a la hora de ir al baño, pues resulta que todo era absolutamente blanco como negro como un pizarrón. Entonces, obviamente, me encontraron que había perdido mucha sangre, pues me tuvieron que poner hasta transfusiones por lo fuerte, no, sueros de inmediato y cosas así. El caso es que el especialista le dijo a mi doctor que había que operar, porque ya vieron todos los exámenes que hacen para ver qué hay ahí, vieron el agujero y cuánto hay, y dijeron, "No, pues hay que operar". Mi doctor le pidió al especialista, me dijo, dame 10 días y voy a probar algo que a lo mejor le funciona. Y entonces dijo, bueno, pues es tu paciente, tú sabrás. Y yo lo recuerdo. Y entonces lo que hicimos es que él fue y me hizo un tratamiento espiritual mental, me lo grabó en una cassette, que yo tocaba ese cassette por los dos lados. Y, y a los 10 días fuimos a que me hicieran más exámenes y demás, y no había ni rasgo de nada. No tuvo que haber ninguna operación ni nada. Entonces,
Pues eso a mí, dije yo, caray, si esto se puede hacer la salud, yo creo que también se puede hacer en todas las áreas de la vida. Y fue como yo entré a estudiar ciencia de la mente, más interesada. Entonces, si se fijan ustedes, si está uno dando los principios y todo, aquí estamos comprobando los principios y el haberlos comprobado en nuestra persona lo hace real, no tanto para nosotros y reafirma nuestra propia fe, sino que le da ese, esa aceptación a los demás. Y si los demás tienen fe en lo que uno hace, se hace la cosa porque se te da según tu creencia, ¿no? Entonces la fe es lo que lo hace funcionar. Y si nuestra demostración pequeña incrementa nuestra fe o da la fe a los demás para seguirlo, si ella lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y así lo vemos nosotros en cada día. Entonces, bueno, una de las cosas que quiero hacer aquí es que trabajar en su historia para compartir. Primero van a hacerlo solitos, por ahí les van a poner una página. Nicte, ¿me haces ese favor? En un Lo ejercicio, comparto en pantalla, maestra. pues sí, o puedes ponerlo ahí si quieren bajarlo a su computadora y trabajarlo desde su computadora. Pongo en el chat. Lo hice en Word. Lo pueden bajar como página, bueno, como quieran hacerlo, o pueden hacerlo con un lápiz, como quieran. El caso es, este es un ejercicio descubriendo mi historia, ¿verdad? Así que, bueno, entonces háganlo como ustedes gusten hacerlo. Nadie les va a revisar nada. Y les voy a dar unos 10 minutos a que cada uno, en silencio, o como quiera hacerlo, piense, y por ahí están, vas a poner las instrucciones, Anicte. Estoy compartiendo en el chat y ahorita Ah, lo comparto en la ok, pantalla. Es que no me ok. dejaba hacer las dos cosas al mismo Sí, tiempo. no, no, ya lo sé. Ok, muy bien. Entonces aquí van a tener una hojita que les dice, piensa en un momento en que aplicaste un principio de ciencia de la mente y obtuviste un cambio positivo o sanación. Y responde a cada punto. Ahora, esto lo pueden hacer ustedes, ahorita lo hacen pues, para compartir con lo que quieran compartir, no necesariamente el primero, puede ser, y no tiene que ser espectacular, puede ser algo que tuvieron en ustedes o en alguien un resultado tangible, físico, demostrable, y entonces lo primero es poner la situación inicial. ¿Qué estaba pasando? ¿El reto o qué necesidad? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Podrías poner la pantalla un poco más grande? Sí, ahí está bien. A ver. Hay más de dos preguntas. Sí, la situación Ahí inicial, está. sí, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el reto? En mi caso, la situación inicial era pues una úlcera en el estómago, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Eso es lo que yo, en ese caso, el de ustedes puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. Y luego, ¿qué principio aplicamos? En el principio, el doctor Chen hizo un tratamiento. Yo entonces no entendía, pero yo recuerdo que yo afirmaba mi bien y que todo que sanaba, en fin, una visualización guiada con un tratamiento incluido era lo que él hacía. Así que bueno, aquí les dejo unos 10 minutitos, voy a tomar el tiempo para que el reto, luego el principio que aplicaron, o sea, para qué fue el tratamiento que hiciste. Interrumpo un poquito. En el Sí. chat
Puse el archivo, quien lo quiera descargar en su A ordenador, ver, ya si lo lo quieres tienen ahí. descargar, ajá. Sí, Y mañana le paso a Nick el formato del tallercito por si ustedes lo quieren hacer con su grupo. Ya lo tienen ahí listo. Ok. gracias. Entonces, ¿ponemos música o quieren silencio? ¿Qué quieren, ruido o silencio? Puedo poner música, probablemente tendremos que dejar de compartir el Ok. formato, Víctor. Ah, sí, sí. O puede ser que yo lo ponga en la música y se oiga, quién A ver, sabe. déjenme, voy a probar la música, solamente el sonido, ¿ok? Me dicen. Alright. No, bueno, dice No, que es ok. Así en silencio también es bonito. Yo aquí tengo, la noche está cayendo y los grillos cantan, hermoso. Ahorita pueden dejar de grabar o compartir o, si gustan. Y al regresar, al, lo grabamos de nuevo. a todos. Quiero agradecerles por estar aquí. Gracias a Rebe, gracias por justo compartir. A mí me encantó regresar a esa situación inicial y ver cómo el tratamiento espiritual ha ayudado justo a transformar nuestra vida. Gracias a todos. Como sabrán, Centro Mérida tiene diferentes maneras de compartir y una de ellas es cada miércoles, saben que tenemos diferentes cosas. Hoy inició, sabiduría, la práctica diaria. El próximo miércoles tenemos meditación y oración en comunidad. El 27 de agosto tenemos nuestro dialogando acerca de, que le hemos cambiado en esto, realmente vamos a dialogar acerca de un tema. El tema es empoderamiento desde lo alto, pero Rodrigo justo va a traer algo, algunas frases y ahora no va a ser el presentador, él va a ser el moderador, pero justo en comunidad vamos a dialogar acerca de qué significa estar empoderados desde lo alto. Y bueno, también Centro Mérida ofrece contemplación con corazón todos los días de lunes a viernes, es parte de nuestros servicios que damos. Y otra cosa que también es esta, bueno, la parte que se grabó aquí se va a las redes. Síguenos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos diferentes cosas en nuestros canales y bueno, los esperamos aquí la próxima semana. Vamos a sellar con una bendición a cargo de nuestra querida y amada Rebe. Gracias, Rebe. Gracias. Bueno, quisiera cerrar recapitulando. ¿Estoy bien? Sí. ¿Eh? Las historias son puentes entre la enseñanza y la vida. Las demostraciones reales fortalecen la fe colectiva. Contar nuestras experiencias es una forma de servicio. Y el desafío, la tarea para la semana, es en tu próxima clase, plática o conversación. Incluye al menos una historia personal que ponga el ejemplo de los principios y observa el impacto. Así que tomamos un momento y agradecemos todo lo recordado, porque ya todos lo sabemos, lo recordado. Damos gracias por los momentos compartidos, por las historias compartidas, por las creencias y milagros que hemos visto en nuestras vidas y seguimos viendo. Y salimos con un corazón más lleno de fe, más lleno de confianza, un corazón que entiende cómo funciona la ley
y la pone en movimiento con sus pensamientos y con sus actos, sus palabras y sus obras, de pensamiento, palabra y obra. Y así vamos esta semana dando gracias por esta oportunidad de ser una pequeña luz en medio de la oscuridad. Y damos gracias. Y así es. Y así es. Y así es. Y así es. Así es.